Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hasta ahora, hombre de confianza del PP, será el nuevo jefe de la justicia en España. A cambio de ceder la presidencia a un conservador, el PSOE y Podemos tendrán 11 vocales y los populares solo 9. La elección de los miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en nuestro país se hace desde el Congreso. De allí salen también las leyes que luego tendrán que interpretar los primeros. Cada partido elige a sus jueces afines. Por eso, en tiempos del bipartidismo, el Supremo era de mayoría de izquierdas o de derechas, dependiendo de la representación de PP y PSOE en el Congreso. Desde Bruselas nos han llamado la atención al respecto porque la justicia, en principio, está aislada del poder político. Eso también aparece en nuestra Constitución, la independencia del Poder Judicial. Pero esa Constitución, la misma que delimita la elección de los magistrados, acaba de cumplir 40 años. Los tiempos cambian y evolucionan, y en un país que ha salido a la calle a protestar día sí y día también por decisiones judiciales que la sociedad no entiende, el espectáculo que estamos viendo de partidos que se reparten sus jueces afines puede que cada vez se entienda menos. Bienvenidos a Público al Día. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? Le insisto, ¿mantiene usted esas palabras, sí o no? ¿Las mantiene, sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar. Pues ese día rompían PP y PSOE, pero hoy Manuel Marchena es el elegido por ambos partidos, por PSOE y PP, para llevar las riendas del Poder Judicial durante los próximos 5 años. Una elección de la cúpula de la justicia, cuando menos polémica. En nuestra Constitución está escrito que la lista de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial son elegidos conforme al reparto parlamentario. Es algo que incluso desde Europa nos avisan no concuerda con la separación de poderes. El juez del caso del 1 de octubre, el mismo que decidió no investigar el máster de Casado, el conservador Manuel Marchena, será el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Así lo han pactado PP y PSOE, a cambio de que en el Consejo haya una mayoría progresista. Socialistas y Podemos tendrán 11 vocales y los populares 9. En un evidente reparto político de los miembros del Poder Judicial, las negociaciones las han liderado la ministra de Justicia Dolores Delgado y el exministro popular Rafael Catalá, semanas después de que Pedro Sánchez anunciase que rompía relaciones con Pablo Casado. Parece que Manuel Marchena sería un magnífico presidente, es el presidente de la Sala Segunda, que un presidente de Sala pasa a ser presidente del Supremo, pero es un buen mensaje. Y en el caso de Manuel Marchena, lo que puedo decir es que es un jurista de los mejores que haya tenido España en las últimas décadas. Para este gobierno era muy importante no alargar ni un solo día necesario la renovación de este órgano. El método de elección está politizado de principio a fin. De 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 10 son propuestos por el Congreso y otros 10 por el Senado. Y una vez más, los dos grandes partidos se han repartido estos puestos sin tener en cuenta las críticas de Unidos Podemos y de Ciudadanos. Estos han decidido no participar en el reparto. El Poder Judicial no es un supermercado. Es que claro, esto de ¿cuántos te pides? Pues ponme 4. Pero oiga, es una vergüenza, de verdad, yo estoy indignado. A nosotros esa manera de elegir a los jueces nos parece un error. Nos parece terrible que históricamente el bipartidismo se haya repartido la elección de los jueces. Aunque los de Iglesias han optado por participar. Ahora bien, si se van a elegir así, lo que nosotros decimos es que en España hay pluralismo político, no hay solamente 2 partidos. Aunque votarán en contra de la elección de Marchena, ellos prefieren a una mujer. Nuestra exigencia, la única exigencia que nosotros le hemos hecho al gobierno de Pedro Sánchez con respecto a este tema es que el Consejo General del Poder Judicial sea un consejo, desde luego, feminista. Una elección de magistrados a través de los partidos políticos que hasta el Consejo de Europa ha criticado. En un informe publicado en enero, alertaba del peligro que constituye nuestra forma politizada de componer los órganos que imparten justicia, refrendada en la Constitución. El Supremo sufre un descrédito histórico en la opinión pública.
Y la politización del Consejo General del Poder Judicial alimenta la indignación entre la población con el sistema judicial español. Pues Andrés Martínez Arrieta sucederá a Marchena en el juicio del proceso. Es el magistrado de mayor antigüedad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Será el nuevo presidente del tribunal que juzgará el procés en sustitución de Manuel Marchena. Este cambio puede beneficiar a los independentistas. Arrieta, con una larga carrera judicial, tiene un perfil más moderado que el anterior. Aunque hace escasas jornadas algunos acusados plantearon su recusación porque fue uno de los encargados de enjuiciar a Francesc Homs, el exconseller de Presidencia, por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N. Pues permitirle ingresar en la sociedad. 5 años ha estado Lesmes presidiendo a los jueces. Su legislatura no ha estado exenta de crítica. Accedió a la presidencia de los jueces después de 8 años en cargos políticos durante los sucesivos gobiernos de José María Aznar y diciendo aquello de que a los jueces se los controla con el palo y la zanahoria. En su mandato, que expira el 4 de diciembre, llevó a cabo la reforma del Poder Judicial de Gallardón, por la que ya no requiere de una mayoría entre los vocales para nombrar a los magistrados. Y las imposiciones, como la de Díez Picazo, se han dado a la orden del día. Un mandato marcado por la gente en la calle, manifestándose en contra de la justicia. La desconfianza, la indignación y el descrédito han marcado a la justicia española en el último año. Caso La Manada. Una chica de 18 años es violada en grupo por 5 hombres que se hacen llamar La Manada en las fiestas de San Fermín. La Audiencia de Navarra no consideró que se tratase de una agresión sexual, sino simplemente de un abuso. Estas palabras de uno de los 3 magistrados hirieron profundamente la sensibilidad de grupos feministas y de la sociedad en general. La expresión de su rostro es en todo momento relajada y distendida, y precisamente por eso incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo o negativa. Las mujeres llenaron las calles en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, en todas las capitales de provincia, al grito de "No estás sola" y "Justicia machista". Por primera vez en la historia, las mujeres hicieron huelga general para denunciar el machismo institucionalizado y la justicia patriarcal. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue abucheado. Juana Rivas. Una mujer que retuvo a sus hijos un mes en paradero desconocido por no entregarlos al padre, condenada a 5 años de cárcel en una sentencia en la que el juez no tuvo en cuenta una denuncia por violencia de género que nunca llegó a tramitarse. El juicio al proceso. Líderes independentistas en prisión preventiva al considerar el juez que existe riesgo de fuga. Una decisión cuestionada por parte de la sociedad, por organizaciones como Amnistía Internacional y hasta por el gobierno. Amnistía Internacional encuentra injustificable el mantenimiento de la prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, un año después de su entrada en la cárcel, y vuelve a pedir su libertad inmediata. Evidentemente, si se retrasara mucho en el tiempo, sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva que no está prevista para que se alargue tanto en el tiempo. El impuesto de las hipotecas. El último escándalo, las idas y venidas del Supremo en torno al pago del impuesto de las hipotecas, una actuación judicial sin precedentes que termina en un fallo favorable a la banca y que el gobierno, algo también sin precedentes, rectificó de inmediato en la figura del presidente del gobierno. Tienen que hacer una reflexión, respetando la independencia y el trabajo del Poder Judicial. Y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica de lo que ha ocurrido durante esta semana. Esta concentración, como todas las que se están produciendo en este país, es una demostración patriótica de un país que frente a los bancos está dispuesto a defender la dignidad y la democracia. Según datos de la Comisión Europea, el 49% de los españoles tienen una opinión mala o muy mala sobre el sistema judicial. Es el catastrófico balance que deja en la opinión pública el último año de mandato de Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. 5 años marcados por un fuerte presidencialismo, algo que le permitió la reforma del Consejo General del Poder Judicial impulsada por Alberto Ruiz Gallardón, que ahora mismo está siendo desmontada.
Artur Mas, condenado a pagar los 4,9 millones por la consulta del 9N. Él y otros acusados tendrán que pagar también intereses, con lo que la cifra final asciende a 5,2 millones según la Abogacía del Estado. Lo ha decidido así el Tribunal de Cuentas. Todos ellos deberán abonar además el pago de costas a Sociedad Civil Catalana, que presentó la denuncia, y también al Ministerio Fiscal. El dinero debe ser devuelto a la Generalitat, que sin embargo no lo reclama por decisión del Govern de Quim Torra del pasado julio. El expresidente de la Generalitat ya tiene embargados, entre otros bienes, propiedades inmobiliarias preventivamente porque la colecta entre los independentistas no fue suficiente. El Partido Popular tuvo a bien escribir a la Fundación Francisco Franco para que estuvieran tranquilos tras el anuncio de Sánchez de exhumar a Franco. Parece ser que Dolors Montserrat, actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso, dejó por escrito que los populares llevarían al Constitucional la decisión del Gobierno. Es lo que dice el presidente de la Fundación, que tampoco es que para nosotros tenga la mínima credibilidad. Hemos contactado con ellos y dicen que si el Gobierno no mueve ficha en 15 días, publicarán esa carta donde presuntamente el PP se ofrece como única esperanza de una fundación que existe para para rendir honores a Franco. Contactos del PP con una fundación, como decimos, que hasta el Gobierno europeo pretende ilegalizar por apología fascista. Las esperanzas de la Fundación Francisco Franco para frenar la exhumación del dictador están aquí, en Génova 13. El Partido Popular se puso en contacto con esta fundación, que próximamente podría ser ilegalizada y que alaba la dictadura franquista, para asegurarles que iban a llevar al Constitucional la decisión de Sánchez. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Así lo demuestra este extracto de una supuesta carta de la portavoz del Congreso del Partido Popular, Dolors Montserrat, el 20 de septiembre. Le informo de que ya se anunció públicamente hace 15 días que los diputados del Congreso pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular recurrirán el Real Decreto 10/2018 por carecer de extraordinaria y urgente necesidad. Toda una satisfacción para la Fundación Francisco Franco, que ahora se desvanece. En un artículo de su presidente, Juan Chicharro Ortega, les recrimina su falta de honor. No contemplo otra situación que la de la indignidad de aquel que falta a su palabra y que no ajusta su actuación a las normas que dicta la conciencia y el deber. Están decepcionados con los populares, ya que de lo prometido, de momento, no hay nada. Una vez publicado el Real Decreto, hay un plazo de 3 meses para poder recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, solo quedan 15 días para que puedan hacerlo. Restan en estos momentos apenas 15 días para que sea presentado en el Tribunal Constitucional, toda vez que todavía no lo han hecho. ¿Lo harán? La Fundación avisa a Casado de que será culpable en el futuro si no frena la exhumación. Yo soy nieto de represaliado por Franco, con lo cual a mí no se me va a escuchar alabar ni ese monumento ni al que allí está enterrado. Pero lo que sí que digo como político responsable es que creo que un país tiene que mirar hacia el futuro. Público Televisión se ha puesto en contacto con la Fundación. Esperarán a que el Partido Popular cumpla su palabra y si no lo hacen, publicarán la carta. En el Partido Popular dicen no saber nada de todo esto. El tinte franquista y trasnochado ha quedado patente también en el Twitter por parte del secretario de organización del PP. Con este poema con el que Teodoro García premiaba a sus seguidores en la red social, con versos como España es el limpio orgullo de la historia de la raza o España es el Padre Nuestro que rezas por las mañanas y el rojo igualda que pone ese nudo en tu garganta. Pues eso, simbología de la España ultranacional católica para explicar lo que para él es España. Y en España todavía existen fundaciones que exaltan el franquismo, como hemos visto,
o que dicen que el aborto es un invento del demonio, como el grupo ultracatólico de los Kikos, que ya son fundación, ya que el gobierno lo ha aprobado como tal. Por supuesto, reciben todos los beneficios de cualquier fundación que se precie, beneficios fiscales y acceso a fondos públicos. Son los mismos que se manifestaron de forma vehemente contra el aborto o contra el matrimonio homosexual, el lado más ultra de la Iglesia. De los primeros 150 euros que aporta cada benefactor a la causa Kiko, la agencia tributaria devolverá 112, el 75%, por el interés común que se presupone a las fundaciones. Se llaman el Camino Neocatecumenal, aunque son más conocidos como los Kikos. Es uno de los movimientos ultracatólicos más importantes y tienen fieles repartidos por más de 100 países. Tienen sus propias celebraciones, no forman parte de ninguna comunidad parroquial y tienen muchos hijos, ya que para ellos el aborto es un invento del diablo. Incluso el Papa Juan Carlos II les dio su beneplácito. A partir de ahora también tendrán su propia fundación pública, reconocida por el Ministerio de Justicia, lo que les permitirá acceder a exenciones fiscales y fondos públicos. La Fundación Obra Artística Kiko Argüello quiere promover la obra de su fundador, realizar actividades relacionadas con el arte y colaborar con la evangelización del camino neocatecumenal. Pero no es la única formación rodeada de polémica. También existe la Fundación Francisco Franco, que asegura que su fin es guardar 30.000 documentos claves para la historia de España, además de promover el estudio y conocimiento de Franco. Según la ley, a las fundaciones se les presupone un interés general y no tienen ánimo de lucro. Por eso las donaciones a este tipo de organizaciones se deducen de la declaración de la renta. Por ejemplo, una persona que done 150 euros a los Kikos, Hacienda le devolverá el 75%. A pesar de que sus ideas son bastante polémicas, para el Ministerio de Justicia, si los fines y estatutos son conformes a la ley vigente, no se puede impedir su registro. Los abusos a menores, como os venimos diciendo estos días por las denuncias de muchas víctimas que durante años han estado calladas por miedo, es uno de los mayores problemas de la Iglesia Católica. Y es un problema a nivel internacional, pero no todos los gobiernos han fiscalizado igual a la Iglesia en este tema. Mientras que en países como Francia, Alemania u Holanda, los diferentes ejecutivos han tomado iniciativas para investigar y estudiar los casos de denuncias de niños abusados por sacerdotes, en España ningún gobierno se ha atrevido. Hace 24 años del último estudio ordenado en este caso por el Ejecutivo de Felipe González. Desde entonces es imposible saber cuántas denuncias hay por esto y cuántos casos se han dado en la Iglesia. Gobiernos, los de este país, que frente a un problema tan dramático y grave han preferido no molestar a la institución eclesiástica. En Francia, la Conferencia Episcopal ha creado una comisión independiente siguiendo los pasos de Alemania. La Iglesia francesa ha recibido desde 2010 433 denuncias. La alemana ha investigado 3.600 casos. En Chile, varios obispos renunciaron a su puesto después de una ola de denuncias. Intentaban que el Vaticano actuase y lo consiguieron. El Papa envió a estos dos investigadores. Ahora la Fiscalía y el Vaticano trabajan juntos para investigar los 388 casos de abusos denunciados. En Irlanda, y a partir de la ola de acusaciones en los años 80, se destapó uno de los mayores escándalos de pederastia en la Iglesia. El gobierno abrió una comisión de investigación que trató todos los casos desde 1936. Se destaparon miles. Hasta el Papa viajó a Dublín en agosto de este año para disculparse. Pedimos perdón por los abusos en Irlanda. Aunque muchas víctimas se rebelaron contra él por encubridor. Yo solo espero que el Vaticano se derrumbe. Esa es mi esperanza como excatólico. Ni siquiera me llamaría ahora católico. Diría que soy un creyente. En Australia, 4.500 personas denunciaron casos de abusos. Unas cifras que hicieron que el gobierno australiano abriese una comisión de investigación y anunciase que indemnizaría a las víctimas. En Holanda, el Parlamento investigó entre 10.000 y 20.000 casos de abusos cometidos en una franja de 36 años. Según el exministro Wim Dettman, la Iglesia protegía a los abusadores. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Pensilvania acusó a más de 300 sacerdotes de abusos en su estado, aunque como admitía el fiscal general Josh Shapiro,
No se les ha podido inculpar a todos porque los delitos han prescrito, y eso que el Vaticano lo sabía desde 1963. En España solo un gobierno tuvo iniciativa para ordenar una investigación sobre pederastia, el de Felipe González, hace 24 años. Desde entonces ninguno de los restantes ejecutivos ha considerado importante el tema más grave que sacude a la Iglesia Católica, que desde 2010 tan solo ha denunciado 2 casos. Es escandaloso. Y si encima está hecho por una institución muy moralista, pues es más escandaloso. Los problemas existen, los problemas muchas veces no los hemos sabido afrontar. 2 casos que contrastan con los 433 de Francia, los 3.600 de Alemania, los 388 de Chile, los 4.500 en Australia y hasta los 20.000 de Holanda. Te ha privado de la relación con los demás porque te ha estado reteniendo y por otro lado te sientes abandonado. Son las víctimas de nuestro país cuyos abusos no han sido recogidos en ningún informe gubernamental. Hay que difundir, que la gente tiene que saber. Sin fiscalización de los casos de pederastia por parte de la Iglesia y del Estado, las víctimas españolas han tardado años en atreverse a denunciar. Rita Maestre, una de las caras más conocidas en Podemos, y otros concejales de Madrid han decidido no participar finalmente en las primarias del partido. Están fuera del partido para el secretario de organización, Pablo Echenique. Han decidido seguir el camino de Carmena y estar como independientes para llegar al Ayuntamiento de Madrid. Dice Echenique que Podemos no piensa poner trabas si Carmena decide que sigan acompañándola en el Ayuntamiento, pero esos no serán los concejales de Podemos. Pues nos vamos esta noche en la frontera Xica y Guzmán. Nos vemos mañana y a todas horas en público.es. Hasta mañana. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo.